Con su permiso, Presidenta, con el permiso de las compañeras, de los compañeros diputados presentes, Movimiento Ciudadano observa, como se dijo aquí al arrancar este periodo ordinario de sesiones, que el país está sumido en una crisis institucional y creemos que es muy preocupante que algunos actores políticos se estén frotando las manos para que esa crisis institucional sea la explicación de su triunfo electoral en el 2018. Particularmente en el PAN y en la izquierda, hay quien ya cree que la crisis institucional que hoy vive México va a ser la puerta de acceso a la presidencia de la República del 2018. Nosotros creemos que si no nos hacemos cargo de aquí al 2018 del momento que atraviesa el Estado mexicano, la viabilidad del país va a estar en serios predicamentos. Y nos referimos a la situación económica. No solo fueron las calificadoras internacionales que ya alertaron sobre el estado de las finanzas públicas en México, y no solo ha sido el Banco de México. Todas las evaluaciones a las finanzas públicas de México dicen que el gasto ya no se puede seguir financiando con deuda. Y en un acto de responsabilidad, Movimiento Ciudadano plantea hoy a esta Cámara de Diputados que, rumbo a la discusión de la ley de ingresos, este país por fin tome en serio el asunto de los impuestos a la riqueza y al patrimonio. En este país se ha avanzado solamente en el rubro de impuestos al consumo, que es un tipo de impuesto regresivo, es decir, que perjudica más a las clases medias y a los más pobres, porque dedican la mayor parte de su ingreso a los más pobres. Pero a diferencia de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, de Chile, de los países de la OCDE, a los que les queremos copiar todo menos lo que no le conviene a los poderes fácticos, este es un país en el que no se paga el impuesto a las grandes herencias. Nosotros planteamos que esos 2 de cada 1,000 mexicanos que son millonarios en este país paguen ese impuesto a las herencias para financiar el gasto social en México. Mientras 2 de cada 1,000 mexicanos tienen $1 millón en patrimonio, 24,600,000 mexicanos no tienen asegurado el ingreso mínimo para la canasta básica. Por eso son 2 iniciativas: impuesto a las grandes herencias ligado a la construcción en el mediano plazo del ingreso mínimo universal para las mexicanas y los mexicanos que arranquen en igualdad de oportunidades. Porque lo que cuestiona el impuesto a las grandes herencias es la farsa argumentativa de la derecha, que dice que no se puede gravar la productividad, que no se puede gravar el talento. Pero ¿por qué un niño tiene que nacer en condiciones de precariedad absoluta y un niño tiene que nacer multimillonario? ¿Por la productividad que tuvo en el útero? ¿Por la productividad que tuvo durante el periodo de gestación? La igualdad de oportunidades debe de ser un principio al que aspire un Estado que se respete. El Estado mexicano no le ha apostado al asunto de la igualdad de oportunidades y nosotros creemos que es un momento propicio para discutirlo, justo cuando los mercados internacionales sí esperan una señal de fortalecer la recaudación y los ingresos tributarios del gobierno. Esto sí nos ayudaría a mandar un mensaje a los mercados, no invitar a Donald Trump. Poner a México en el centro de la discusión de los impuestos a la riqueza y los impuestos al patrimonio es un pendiente que tiene 4 décadas la izquierda con esta Cámara de Diputados. En 4 décadas de representación no hemos sido capaces de poner el acento en los impuestos al patrimonio y a la riqueza en uno de los países más desiguales del mundo, en un país rentista y en un país en el que el capitalismo de compadres ha concentrado el ingreso y la riqueza en unas cuantas manos, en el que 4 personas tienen el mismo ingreso que 10 millones de mexicanos. Por eso queremos también decir, el impuesto a las grandes herencias podría ser suficiente para arreglar no 33,000 escuelas, no 33,000 planteles educativos, como la deuda multimillonaria del gobierno federal está planteando en el programa Escuelas al 100. Con el impuesto a las grandes herencias, en un solo sexenio, podríamos arreglar las más de 200,000 escuelas que hay en todo el país. Con el impuesto a las grandes herencias, en 5 años, podríamos acabar con la pobreza extrema, la pobreza por ingresos
de más de 24 millones de mexicanos en este país. Por eso creemos que ser una oposición responsable es decirle al partido en el poder que ahí hay un instrumento que se puede utilizar para fortalecer los ingresos tributarios del gobierno, que es el impuesto a las grandes herencias, y que podemos financiar una idea de justicia redistributiva en la que Movimiento Ciudadano cree, que es el ingreso mínimo universal. Gracias por su tiempo y gracias, Presidenta.